El turno olvidado. Trabajé durante 5 años en una base militar en medio del desierto. No era nada especial, solo un puesto administrativo en una instalación que no aparecía en ningún mapa. La mayoría de los empleados estábamos acostumbrados a no hacer preguntas. Sabíamos que cuanto menos supiéramos, mejor. Sin embargo, había algo que siempre me inquietó. Una vez a la semana, se cerraba completamente un ala de la base. La llamábamos el sector negro. Nunca se nos permitió acercarnos, y solo un grupo muy reducido de personas entraba allí. Eran los científicos, como los llamábamos, aunque nadie sabía con certeza qué investigaban. Una noche, en mi último año, recibí una llamada para cubrir el turno nocturno. El que debía cubrirlo se había enfermado, y no había nadie más disponible. Me dijeron que no era gran cosa, solo supervisar los monitores y asegurarme de que todo estuviera en orden. Acepté sin pensar demasiado, aunque las noches en la base eran notoriamente silenciosas y, a veces, inquietantes. Esa noche, las luces parpadearon varias veces, lo que no era raro, pero me puso nervioso. La temperatura en la sala de monitores comenzó a bajar drásticamente. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda cuando vi algo en una de las cámaras de seguridad. Era una de las pocas que apuntaban al sector negro, aunque usualmente solo mostraba un pasillo vacío. Pero esa vez, algo se movía. Al principio pensé que era uno de los científicos, pero no. Era más grande, mucho más. La figura era alta, encorvada, con una postura extraña, casi antinatural. Tenía brazos largos que rozaban el suelo y una cabeza pequeña en comparación con su cuerpo. Lo más perturbador eran sus movimientos, erráticos, como si no pudiera caminar bien, pero avanzaba rápido, demasiado rápido para su tamaño. Tragué saliva y apreté los puños sobre la consola. No debía haber nadie en ese sector a esa hora, y ciertamente no algo así. Intenté comunicarme con el control central, pero la radio solo emitía estática. Mi mente se debatía entre salir de la sala y dejarlo pasar o investigar, aunque la idea de acercarme al sector negro me aterrorizaba. De repente, escuché un ruido detrás de mí, como el raspado de algo contra el metal. Me congelé. Lo que fuera que estaba en esa cámara, ahora estaba dentro de la base. Era imposible, o al menos eso quería creer. Decidí revisar las cámaras cercanas. Y ahí lo vi. Estaba frente a una de las puertas de seguridad, observando las cámaras, como si supiera que lo estaba viendo. Se quedó quieto, su figura apenas iluminada por las luces de emergencia. Su piel era pálida, casi translúcida, y en sus manos, alargadas y huesudas, había rastros de algo oscuro, sangre, tal vez. No pude soportarlo más. Salí corriendo de la sala, mi respiración agitada. Mientras corría por los pasillos, escuché ese raspado detrás de mí, cada vez más cercano. No me atreví a mirar atrás. Logré llegar a una de las puertas de seguridad y la cerré de golpe, escuchando como algo se golpeaba contra ella del otro lado. El ruido cesó de repente. Silencio absoluto. Pasé el resto de la noche encerrado en esa pequeña sala, esperando que llegara el amanecer. Cuando por fin lo hizo, me fui sin decir nada. Nadie me preguntó nada al día siguiente. Nadie mencionó el incidente, y yo tampoco lo hice. Renuncié una semana después. Hasta el día de hoy no sé qué era esa cosa, ni por qué estaba allí. Pero lo que vi esa noche, jamás lo olvidaré. La casa en la noche. El calor en el desierto era insoportable durante el día, pero en la noche, el frío calaba hasta los huesos. Estábamos en medio de la nada, rodeados de kilómetros de arena y rocas, sin nada que indicara la presencia de una base militar ultrasecreta enterrada bajo nuestros pies. Era un lugar donde las órdenes no se discutían, solo se cumplían. Esa noche, estábamos a punto de cerrar el turno cuando la alarma se encendió. Un zumbido ensordecedor recorrió cada rincón de la base, seguido por luces rojas que parpadeaban sin cesar. Algo había pasado en el sector negro. Los altos mandos corrieron de un lado a otro, dando órdenes apresuradas. No sabíamos qué sucedía,
pero la tensión era palpable. Poco después, el capitán nos reunió a un grupo de soldados. Nos dijo que un experimento había escapado. No nos dieron muchos detalles, solo que debíamos salir y rastrear los alrededores. No era la primera vez que algo salía mal en ese sector, pero lo que fuera que había escapado esta vez parecía ser diferente. Nos advirtieron que lo que estábamos buscando no era un animal ni un ser humano. Era algo creado. Una criatura que había sido modificada de alguna manera. Nos dividieron en equipos y salimos al desierto, armados hasta los dientes. Teníamos órdenes claras: encontrarla, neutralizarla y traerla de vuelta. Pero conforme avanzábamos en la oscuridad, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Había algo extraño en el aire, como si estuviéramos siendo observados. El primer equipo reportó un hallazgo a unas pocas millas de la base. Encontraron huellas. No eran humanas ni de ningún animal que conociera. Eran profundas, grandes y asimétricas, como si la criatura se arrastrara por el suelo. Seguimos las marcas, cada paso más pesado que el anterior. Sabíamos que estábamos acercándonos, pero la oscuridad del desierto hacía que cada sombra pareciera un monstruo en sí misma. El silencio se rompió cuando uno de los soldados comenzó a gritar por la radio. Decía que lo había visto, que estaba a unos metros de él. Corrió hacia su posición, pero cuando llegamos, no había rastro de él. Su radio estaba tirada en el suelo, con señales de haber sido destrozada. No había sangre, ni signos de lucha. Solo las mismas huellas, más profundas ahora, como si la criatura hubiera sido interrumpida en su cacería. Continuamos avanzando, pero el miedo se había infiltrado en cada uno de nosotros. Estábamos cazando algo que no entendíamos, algo que se movía más rápido de lo que esperábamos. Comenzamos a escuchar ruidos, como un chasquido suave que venía de todas direcciones. Nos dimos cuenta demasiado tarde de que no éramos los cazadores, éramos la presa. De repente, uno de los soldados que iba en la retaguardia cayó al suelo, gritando de dolor. Corrimos hacia él, pero cuando llegamos, lo vimos tirado con profundas heridas en su abdomen, como si algo lo hubiera arañado con garras afiladas. Miramos a nuestro alrededor, pero no había nada. La criatura se había desvanecido en la oscuridad, pero sabíamos que estaba cerca. Apenas habíamos tenido tiempo de procesar lo que había ocurrido cuando el ruido volvió, esta vez más fuerte, más cercano. Apuntamos nuestras armas en todas direcciones, pero era como si la criatura jugara con nosotros, como si supiera que no podíamos verla. De repente, uno de los reflectores que llevábamos iluminó algo entre las rocas. Era una figura alta y delgada, cubierta de una piel pálida y translúcida. Sus extremidades eran largas, demasiado largas, y su cabeza no tenía ojos visibles, pero aún así sabíamos que nos estaba observando. El capitán dio la orden de disparar, y todo se volvió caos. Las balas rebotaban en las rocas y el polvo se levantaba en el aire, pero la criatura se movía con una rapidez inhumana, esquivando nuestros disparos con una facilidad aterradora. La vi saltar de una roca a otra con una agilidad que no debería ser posible para algo de su tamaño. Intentamos rodearla, pero antes de que pudiéramos reaccionar, se abalanzó sobre otro soldado, arrancándolo del suelo como si fuera un muñeco de trapo. Los gritos llenaron el aire mientras tratábamos de detenerla, pero cada bala parecía inútil. La criatura no tenía miedo. No estaba huyendo, estaba cazándonos. Al final, solo unos pocos logramos regresar a la base. Habíamos fracasado. La criatura seguía suelta en el desierto, y sabíamos que no sería la última vez que tendríamos que enfrentarnos a algo así. Pero lo peor de todo era que sabíamos que no era una coincidencia. Esa cosa no había escapado por accidente. Alguien había dejado que saliera, y solo éramos una parte más de su experimento. Sombra en los pasillos. Mi tiempo en la base fue corto, pero lo que viví ahí me persigue hasta el día de hoy. Era una instalación ultrasecreta, construida en lo profundo de una cordillera montañosa. No aparecía en ningún mapa y solo unos pocos sabían de su existencia. Se decía que la base albergaba proyectos altamente clasificados,
pero nadie de los empleados comunes tenía una idea clara de lo que realmente sucedía. Yo era técnico de mantenimiento, un trabajo simple y directo. La mayoría de los días me ocupaba de revisar los sistemas eléctricos, las cámaras de seguridad y asegurarme de que todo funcionara a la perfección. Sin embargo, había una parte de la base a la que nunca nos permitían entrar, los niveles inferiores. Las órdenes eran claras: no preguntes, no mires, no hables. Mi curiosidad siempre fue grande, pero aprendí rápido a ignorarla. Al menos, hasta que los sucesos comenzaron. Todo empezó de forma sutil. Los primeros meses, el sistema de cámaras de seguridad en los niveles superiores comenzaba a fallar sin razón aparente. Revisé los cables, los sistemas, todo estaba en orden, pero las cámaras a veces se apagaban o mostraban estática. Cuando les informé a los superiores, solo me dijeron que no me preocupara y que lo dejara pasar. No le di importancia en ese momento, pero pronto las cosas comenzaron a escalar. Una noche, mientras revisaba el sector C, escuché un sonido extraño, como un susurro. No debería haber nadie más allí a esas horas. Me detuve y aguzé el oído, pensando que quizás era el eco de algún ventilador o sistema de aire, pero el sonido era claro, casi como si alguien estuviera hablando. Lo más perturbador es que venía de uno de los pasillos vacíos que llevaba a los niveles inferiores. Sabía que no debía acercarme, pero algo en mí, una mezcla de miedo y curiosidad, me obligó a hacerlo. Cuando llegué al final del pasillo, encontré una de las puertas de acero ligeramente entreabierta. Esa puerta siempre había estado cerrada con códigos de seguridad que ni siquiera los oficiales de rango medio tenían. Sentí una corriente fría recorrer mi cuerpo mientras me acercaba, pero no había vuelta atrás. Abrí la puerta con cautela y miré dentro. No vi nada al principio, solo un túnel oscuro que descendía, iluminado débilmente por luces parpadeantes. Fue entonces cuando lo vi. No sé cómo describirlo con precisión. Era una sombra, pero no una sombra normal. Se movía, deslizándose por las paredes, como si fuera líquida. No tenía forma definida, pero sabía que me estaba observando. Sentí su presencia de una manera que nunca había experimentado antes, como si estuviera dentro de mi cabeza, hurgando en mis pensamientos. Retrocedí, cerrando la puerta con fuerza, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Cuando volví a la sala de control, intenté revisar las cámaras que apuntaban hacia ese pasillo, pero, como siempre, estaban llenas de estática. Algo, o alguien, no quería que viéramos lo que sucedía allí abajo. Los días siguientes, las cosas solo empeoraron. A menudo escuchaba pasos en los pasillos vacíos, como si alguien o algo me estuviera siguiendo. Los compañeros de trabajo comenzaron a murmurar sobre haber visto cosas moviéndose en los reflejos de las ventanas o haber sentido presencias extrañas mientras trabajaban. Algunos decían haber visto figuras de pie al final de los pasillos, figuras que desaparecían tan pronto como intentaban acercarse. Una noche, todo se desmoronó. Estábamos en medio de una tormenta y la electricidad falló en toda la base. Los generadores de respaldo tardaron en activarse, lo que nos dejó en completa oscuridad por varios minutos. Cuando finalmente volvieron las luces, uno de los guardias estaba desaparecido. Lo buscaron durante días, pero no lo encontraron. Lo más perturbador es que las cámaras de seguridad mostraron su última ubicación, justo frente a la misma puerta que yo había encontrado abierta. Lo último que se vio fue su silueta, acercándose a la puerta, y luego, nada. Solo estática. Después de eso, varios empleados empezaron a renunciar. Nadie hablaba directamente de lo que sucedía, pero todos lo sentíamos. Algo en la base estaba mal, profundamente mal. No era solo una instalación militar. Algo más vivía en esos túneles, algo que no pertenecía a este mundo. Al final, no soporté más y renuncié. Me fui sin mirar atrás. No sé qué era lo que vimos, pero sé que todavía está ahí, esperando. Y lo peor de todo es que no me sorprendería que algún día salga a la superficie.